Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si podéis ir en vuestras Biblias al libro de Lucas, el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 6. Hoy vamos a estar exponiendo del versículo 12 al versículo 19. Lucas 6, del 12 al 19. Lo ha leído ya nuestro hermano José Luis, pero tenemos que darnos cuenta que la Biblia habla de un plan de redención de un pueblo, pero desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Desde Génesis 3:15 ya aparece este plan de redención. Después que el hombre pecó, ya Dios dio la promesa de que la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer estarían enfrentadas y que al final de todo la simiente de la mujer, que es Cristo, vencería a la simiente de la serpiente. Había un plan de redención en el que Dios redime, salva a un pueblo para sí. Y Dios salva a ese pueblo. En el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel es esa nación escogida por Dios en ese tiempo para mostrar su plan, para dar su ley, para mostrar su palabra, para dar las promesas. Y vemos cómo Dios redime un pueblo, los saca de Egipto, los redime. Pero Dios no deja a ese pueblo de Dios de todos los tiempos, Dios no los deja para que, bueno, yo os salvo y os apañáis. Ya vosotros os apañáis, os organizáis como bien podáis. No, Dios es un Dios de orden. Dios dio sus leyes, Dios da estructura, Dios ha dado liderazgo al pueblo de Dios. Ha puesto una estructura en la iglesia. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Cristo no edifica tirando ladrillos y a ver lo que pasa. Cristo edifica con un orden y un propósito y una estructura. Es más, hay dos analogías, dos ilustraciones en la Biblia que nos hablan de cómo es la iglesia. Una ilustración nos habla de la ilustración de un cuerpo. Un cuerpo. La iglesia es como un cuerpo de un ser humano. Es un cuerpo en el que la cabeza, ¿quién es? La cabeza es Cristo. Y cada uno somos los miembros de ese cuerpo. Cada miembro tiene una función. Hay funciones de todo tipo. Hay una estructura en el cuerpo humano y así también hay una estructura y un liderazgo en la iglesia. También la ilustración que nos da la palabra de Dios es que la iglesia es como un edificio que se construye. Y así nosotros debemos llevar cuidado cómo edificamos la iglesia de Dios. Llevar cuidado con cómo hacemos las cosas. En el pueblo de Dios del Antiguo Testamento vemos que Dios puso un orden. Dios los estructuró, en ese tiempo funcionaban como una nación y a esa nación le dio reyes, le dio jueces, pero también les daba profetas para que le hablaran la palabra de Dios, también les daba sacerdotes. Y esos tres oficios de rey, sacerdote y profeta, por supuesto sabemos que se cumplen en Cristo, quien es el rey, sacerdote y profeta. Pero en el Nuevo Testamento Dios también dio una estructura y Dios dio un liderazgo. Dios dio un liderazgo para su pueblo. Y en el texto que hemos leído en el día de hoy, vemos cómo Cristo elige a 12 hombres para enseñarles, para enviarlos a predicar, para que dieran testimonio y para que fueran los líderes de esta iglesia del Nuevo Testamento, del pueblo de Dios del Nuevo Testamento, estos primeros líderes del pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Y vamos a ver que hoy a nosotros Cristo está siguiendo edificando su iglesia. Cristo sigue edificando su iglesia 2000 años después y Él pone un liderazgo, Él pone una estructura en su iglesia y Él quiere que cada uno esté activo en la edificación de la iglesia. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para edificar la iglesia de Cristo? Vamos a ver el título de la predicación de hoy y que vamos a ver en este pasaje es cómo esta elección o cómo eran estos hombres elegidos para liderar el pueblo de Dios. Y Dios sigue llamando hoy a hombres también para liderar el pueblo de Dios. Elegidos para liderar el pueblo de Dios. Dios elige hombres para que lideren su pueblo. Y eso no significa que en la iglesia de Cristo unos sean más que otros, para nada, sino que hay diferentes roles y diferentes oficios dentro de la iglesia de Cristo. Pero todos debemos entregar toda nuestra vida para estar consagrados a Dios, para poder edificar la iglesia de Dios lo mejor posible. Un predicador de hace un siglo
dijo que el mundo está aún por ver lo que Dios puede hacer con una vida totalmente consagrada para Él. El mundo está aún por ver lo que Dios puede hacer con una vida totalmente consagrada para Él. Aquí Cristo eligió a 12 apóstoles. Y vamos a ver que la mayoría de ellos dio su vida totalmente para el Evangelio, totalmente para Cristo. Pero vamos a ver más en cuanto a estos hombres que fueron elegidos y en cuanto a esta elección que hizo Cristo. Lo primero que vamos a ver es que fue una elección preparada en oración. Esta elección de Cristo, de los 12 apóstoles, fue una elección preparada en oración. Mira conmigo el versículo 12. En aquellos días, Él, Cristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fue al monte a orar y pasó la noche. Y ahí se refiere toda la noche, la pasó orando a Dios. Ahora alguien puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es que Lucas nos dice esto en este momento? ¿Por qué Cristo ha escogido esta noche en particular para ir a orar toda la noche? En otras ocasiones hemos leído antes que Cristo salió muy de mañana para orar, pero en esta ocasión en particular Cristo pasó la noche entera. Lucas nos narra mucho sobre cómo Cristo era un hombre de oración continua. Pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué en este momento Él pasó esta noche entera orando a Dios? ¿Es que Cristo no sabía a quién llamar como apóstol? Es que Cristo tenía que, tengo que ir a orar porque a ver quién voy a elegir. No, Él es Dios. Él sabía desde el principio de los tiempos quién iba a ser elegido como apóstol, estos 12 que iban a ser elegidos. ¿Por qué Cristo pasó la noche orando? Pues Cristo pasó la noche orando por la oposición que sufría. Vemos, si vas al versículo 11, lo que vimos la semana pasada, vemos que había oposición muy grande. Los fariseos estaban ahí a atacarle a la primera, a la mínima que podían, iban a por él. Y dice el versículo 11, se llenaban de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ya iban descaradamente a por él. Antes simplemente querían saber más, querían informarse un poco, murmuraban contra él, pero ahora iban completamente contra Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Cuando ve que la oposición va creciendo, Cristo decide pasar una noche entera orando a Dios. Se cumplen las palabras del Salmo 109, versículo 4. Es prácticamente lo que pasa en esta ocasión. Salmo 109, versículo 4 dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Eso dice el salmista, les he dado amor y me han sido adversarios. ¿Y qué hacía yo? Mas yo oraba. Y eso es exactamente lo que hace Cristo. Cristo vino a mostrar el amor de Dios al mundo. Cristo estaba sanando a gente, acababa de sanar a un hombre de la mano seca. Y ellos, los fariseos, ni les importaba esa persona, lo único que querían era ir en contra de Cristo. No les importaba ese amor que estaba mostrando Cristo. Y Cristo dice, en pago de mi amor me han sido adversarios. Pero ¿qué hace Cristo? Se pasa la noche entera orando. Hay una enseñanza importantísima como cristianos. Viene la adversidad, viene oposición, viene gente que se mete con nosotros, se ríen de nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Orar. ¿Qué tienes que hacer? Entregarle tus cargas al Señor. Es una razón muy grande para orar. Viene oposición, tengo que orar más. Tengo que orar más. En este mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en esa confianza lo que tenemos que hacer es acudir al Señor a orar. Más oposición, más oración hace falta. Muchas veces hacemos lo contrario. Más oposición hay, más me deprimo y menos oro. Y a veces no oramos para nada. Pero ahí Cristo nos demuestra que Él pasa la noche entera orando. Tenemos un refugio en la oración que no nos damos cuenta del refugio tremendo que tenemos en la oración. Ahora, también Cristo pasó la noche orando porque Cristo deseaba estar en comunión con el Padre. Es que era natural para Cristo orar. Él deseaba de corazón estar en comunión con su Padre y por eso nos dice que se fue al monte. ¿Por qué no oró en su casa? Pues porque allí habría gente y Él quería estar a solas. Y es tan importante en la oración privada que estemos a solas, que estemos en un lugar tranquilo, en un sitio que no esté la tele enchufada y la radio tocando música, que estemos en un lugar que nos podamos concentrar, en un lugar que podamos hablar con Dios
Y Cristo, el único lugar que tenía era un monte. Algunos han pensado en este texto que dice que Él se fue a un lugar de oración que había en ese monte, pero el texto para nada dice eso, dice que fue al monte. Y seguramente fue al monte porque era el lugar en que podía saber que allí estaría solo. Ahora Él deseaba estar en comunión con su Padre, y es que si piensas en quién era Jesús, Jesús, aparte de ser hombre, Él es el Hijo de Dios, Dios el Hijo, que por toda la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han estado en perfecta comunión. Han estado en perfecta comunión, el Padre y el Hijo, una comunión que nunca ha sido rota. Y Él quería seguir manteniendo esa comunión con su Padre. Es lógico que el Hijo deseara pasar tiempo orando con el Padre. Incluso dice muy claramente, pasó la noche orando a Dios. No dice pasó la noche orando, pasó la noche orando a Dios. Porque Él deseaba estar con su Padre. Y debería ser lo natural en nosotros también. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios el Padre. Debemos desear pasar tiempo orando a Dios. Ahora, cuando no hay ese deseo en oración en nosotros, pues debemos examinarnos porque te estás enfriando. Si no hay ese deseo de orar, si es algo que puedes pasar un día y olvidarte por completo y llega el día siguiente y dices, anda, ayer no oré. Ah, bueno, sí, por la comida, pero ya está. Eso refleja que hay un enfriamiento espiritual. Lo acabamos de leer en el Salmo 63, mi carne te anhela. Y más cuando vemos cómo está el mundo, que no hay aguas espirituales, más te anhela mi carne. Así que Cristo deseaba estar en comunión con su Padre. Cristo oraba también por la oposición que sufría. Y yo creo que más que nada, este texto de que Cristo está orando aquí, aparece aquí, porque Cristo oraba por la importancia de lo que iba a hacer al día siguiente. La importancia del cargo de estos hombres, que estos hombres iban a recibir. Era justo la noche antes de que Cristo llamara a los 12 apóstoles. Estos iban a ser los primeros líderes de la Iglesia del Nuevo Testamento. Así que Cristo quería orar por estos líderes. Cristo quería orar por aquellos que el Padre había elegido para que fueran este fundamento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Cristo quería orar por cada uno de ellos. Y Cristo siguió orando por ellos. Incluso en Juan 17 tenemos la culminación de esta oración de Cristo por sus discípulos, cuando en Juan 17 Él hace esta sublime, digamos, oración sacerdotal de Cristo por sus discípulos. Ahora, aquí tenemos algo que aprender también. Cuando una iglesia va a dar un paso tan importante como quizá llamar a un nuevo pastor, elegir ancianos, debe estar orando y mucho. Orando y mucho por esto. Cuando un pastor o un hombre va a ser ordenado como pastor, la iglesia debe estar orando. Es algo importante. Cristo nos puso el ejemplo aquí. Si lo piensas, cuando como individuos tenemos una decisión importante que hacer, nos llevamos mucho cuidado de a quién ponemos, ¿no? Si tú tienes olivos y vas a contratar a alguien para que te cuide los olivos, te vas a llevar cuidado. No quieres a cualquiera para que te cuide los olivos, porque el bien de tus olivos depende de esa persona. Si tú estás buscando a alguien para que cuide a tus hijos en algún momento, te vas a llevar mucho cuidado de quien cuida a tus hijos. Tiene que ser una persona digna de confianza, de mucha confianza, porque va a cuidar de algo muy importante para ti. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más con la Iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cuánto más como miembros de la Iglesia de Cristo debemos de llevar muchísimo cuidado de quién va a cuidar nuestras almas? Por supuesto, Cristo es el pastor de los pastores, pero también Cristo ha puesto liderazgo en su Iglesia. Debemos de cuidar al máximo quién va a liderar el pueblo de Dios, quién va a ser pastores, ancianos, diáconos. Máximo cuidado de quién va a subir al púlpito a predicar. No es algo que bueno quien sea, bueno, es que esa persona tiene elocuencia, tiene mucho palique, pues que suba a predicar. No es que esa persona tiene mucho cerebro, conoce mucho la Biblia, sabe mucho de teología, que suba. No. Tiene que ser un hombre santo de Dios, un hombre que su vida debe mostrarlo. Y por eso cada persona que Dios ha puesto en liderazgo, debemos examinarnos cada día a nosotros mismos, porque muchas almas, son dirigidas al infierno por líderes que no deberían de estar ahí. Acuérdate de eso. Muchas almas en la historia han sido dirigidas al infierno pensando que estaban bien por líderes en la iglesia que no deberían de estar ahí. Escuchaba el otro día un sermón que empezaba de esta manera.
Hay algo peor que ser lanzado al infierno, y es ser lanzado al infierno estando seguro que tú ibas a ir al cielo. Y muchos, desgraciadamente, han sido así engañados de que estaban bien, engañados de que todo iba correcto, paz, 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 cuando no había paz. Y líderes que han engañado, que no deberían de estar en ese lugar, han engañado, y muchos han sido engañados y han acabado en la condenación por hombres malvados, falsos profetas, falsos maestros que no deberían de estar en liderazgo. Así que Cristo oró por la oposición que sufría. Cristo oró porque Él quería estar en comunión con el Padre. Cristo oró más que nada por la importancia de este momento, de que Él iba a elegir a estos hombres para liderar la iglesia. Pero también Cristo oró como ejemplo para nosotros. Como ejemplo para nosotros, toda la noche orando. Cuando hay algo importante, ¿qué haces? Cuando hay alguna decisión importante en tu vida, ¿qué haces? Hablar con tus amigos o con tus hermanos o tal, a ver qué es lo que debes hacer. Hombre, no está mal pedir consejo, en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero en la voluntad de Dios está la verdadera y la total sabiduría. ¿Tienes alguna decisión importante que hacer? Dedícate a la oración. Pasa tiempo y tiempo y tiempo orando. Y Dios te mostrará, y Dios te guiará. Toda la noche. Nosotros muchas veces oramos media hora y ya nos pensamos que somos guerreros de oración. Si llegamos a 1 hora orando, ya decimos, esto es un récord. No, toda la noche orando la pasó al Señor. La pasó el Señor orando a Dios. Y esto es como ejemplo para nosotros, darnos cuenta de la importancia de la oración. Y oración verdadera, no simplemente vanas repeticiones como hacían los fariseos, sino oración verdadera. Deberíamos estar orando más como cristianos. Pero orando más no como decíamos, no simplemente por deber, que es nuestro deber por supuesto, sino por deleite, porque nuestro corazón no pueda vivir sin oración. Esta elección de Cristo fue preparada en oración, pero hay una segunda cosa que queremos ver. Esta elección que él hizo era para que ellos fueran enviados de Dios. Elección para estos que fueran enviados de Dios, porque la palabra apóstoles, ¿saben lo que significa en grandes rasgos? Significa enviados de Dios. Dice Lucas 6, versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que Cristo está en el monte. Si juntamos este texto con los versículos paralelos de los otros evangelios, Cristo está en el monte y o Él baja y llama a los discípulos y sube otra vez al monte, o seguramente Él manda a alguien para que llame a todos los discípulos. Ahora, todos los discípulos no eran solo 12, porque aquí dice que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entonces los discípulos de Cristo serían mucho más que 12 en este tiempo. Muchas veces decimos discípulos y apóstoles como lo mismo, pero en la palabra de Dios no es exactamente lo mismo. Los apóstoles fueron 12 que Cristo escogió, pero había muchos más discípulos. En otras ocasiones incluso Cristo envió a 70 y Cristo envió a 120. Entonces había otros más discípulos de Cristo, pero hubo 12 que eran apóstoles, y a veces esa palabra apóstoles se utiliza indistintamente con discípulos, pero hay que diferenciar un poco entre apóstoles y los discípulos. Había más discípulos que simplemente 12. Entonces suben todos los discípulos de Cristo, los que estuvieran en ese tiempo por allí, suben los que estaban siguiendo a este nuevo maestro, Jesucristo, y suben al monte, y Jesús nos dice que de ellos llama a 12. Dice, ahí escogió a 12 de ellos, dice, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué significa esta palabra, apóstoles? La palabra apóstol significa literalmente delegado. Un delegado es alguien en el cual es delegada responsabilidad. El delegado de la clase, el profesor, delega responsabilidad en este alumno. Así que estos hombres fueron delegados, se les delegaba responsabilidad. También la palabra significa embajador del Evangelio o comisionado de Cristo. Ahora, tenemos que entender, las Escrituras hacen una distinción entre lo que es el oficio de apóstol y la acción de alguien que es enviado. Apóstol significa enviado, pero por ponerlo de manera simple,
Todos los apóstoles que tenemos aquí fueron enviados, pero no todos los enviados son apóstoles. Tú has sido enviado por Dios para ser testigo de Cristo. Tú has sido enviado por Dios para servir a Dios, pero tú no eres apóstol. Todos los cristianos son enviados, pero no todos los cristianos son apóstoles. Pero todos estos apóstoles eran enviados por Dios, estos 12 que Cristo eligió aquí. El Nuevo Testamento hace esta separación. Había este oficio de apóstol que Dios utilizó en la fundación de su iglesia. Es más, podemos ver esta diferencia. En Juan 1:24 nos dice que algunos que habían sido enviados, nombra la palabra apóstoles, eran de los fariseos. Entonces, esta palabra se podía utilizar para si alguien había sido enviado, pero cuando dice los apóstoles, se refiere a estos 12 que escogió el Señor Jesús. Creo que podemos entender eso. ¿Cuáles eran los requisitos para apóstol? Pues básicamente eran 2, aunque había algunos más, pero 1, debían haber estado con Cristo y debían haber visto a Cristo resucitado. Y todos los apóstoles vieron a Cristo, estuvieron con Cristo y vieron a Cristo resucitado. Y también debían haber mostrado este apostolado también con señales milagrosas. Estos apóstoles mostraron estas señales milagrosas también. Ahora, por encima de estos apóstoles, hay alguien que es el apóstol de los apóstoles. Y en Hebreos 3, versículo 1 se nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el apóstol con mayúscula. ¿Por qué? Porque Él es el enviado. Cristo fue enviado del Padre a este mundo para dar su vida en rescate por muchos, para dar su vida, para morir en la cruz. Cristo es el enviado y Él escogió a estos 12 apóstoles. Nos llama a todos los cristianos somos enviados, pero no todos los cristianos somos apóstoles, porque Cristo escogió a 12. Y se nos dice los nombres de estos 12 hombres. Es muy curioso y por supuesto hay un significado ahí. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, de la nación de Israel, fue liderada y fue empezada por 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, que forman las 12 tribus de Israel. Y este número lo vuelve a utilizar el Señor para hacer una conexión clara entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Dios no tiene dos pueblos, se salvaban de la misma manera por la fe, así que el pueblo de Dios del Nuevo Testamento fue comenzado con estos 12 líderes, 12 apóstoles que Cristo llamó. Ahora, algo que debemos notar aquí, algo que va en contra de la corriente, incluso en contra de la corriente de algunas iglesias evangélicas, y es que el liderazgo espiritual, tanto de la familia como de la iglesia, Dios lo ha puesto en manos de hombres, varones. El liderazgo espiritual, tanto de la familia como de la iglesia, Dios lo ha puesto en las manos de hombres. Y esto no es que la Biblia es machista, ni que Pablo fuera machista, como algunos dicen. No, lo verás a través de toda la Escritura. Ningún sacerdote del Antiguo Testamento era mujer. Los 12 patriarcas que formaron el pueblo de Israel, ninguno era mujer. Los 12 apóstoles fueron hombres. Los diáconos, los 7 diáconos elegidos para servir las mesas en Hechos 6 eran hombres. Y los requisitos para los ancianos o pastores que da Pablo en 1 de Timoteo y en Tito 1 son para hombres. Y tienen que ser hombres, porque solo un hombre puede ser marido de una sola mujer. Así que tienen que ser hombres. Y Lucas, en particular, es el evangelista que más habla de las mujeres y del amor de Cristo por las mujeres. Así que en Lucas, no hay ningún machismo en la Biblia. Cristo puso a las mujeres en el lugar que Dios les había dado. Que la sociedad de ese momento las echaba a un lado. Y Cristo primeramente se apareció cuando resucitó a mujeres. Cristo trataba a mujeres con compasión. Cristo trataba a mujeres con un amor santo. Y Lucas, incluso si pasas 2 capítulos, en Lucas 8, nos habla de estas mujeres que servían a Jesús. No es que Jesús se alejaba y no podían ser ni ayudar en nada. No. Jesús recibió el servicio y la ayuda de muchas mujeres. Las que aparecen ahí, también sabemos, María y Marta le ayudaban. Pero, aunque Lucas nos habla tanto de cómo
Cristo servía y le servían estas mujeres, Lucas remarca que el liderazgo que Cristo dio para su iglesia era de 12 hombres. Era de 12 hombres, y después el liderazgo también que vemos en la Biblia, de diáconos y de ancianos, es también de hombres, varones. Ahora, también debemos entender cuando pensamos en los apóstoles, que el apostolado es un oficio, es un cargo que ya ha cesado. Ya ha cesado, ya no hay apóstoles. Dios ya no llama a más apóstoles. Quiero que vengas conmigo a Efesios 2, versículo 20. Efesios 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice ahí la palabra de Dios, está hablando de la iglesia, está hablando de esta iglesia que está formada por judíos y gentiles, gente de toda nación, y dice, edificados, la iglesia es un edificio, claro, edificados sobre, me refiero a un edificio espiritual, por supuesto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que, ¿quién es la piedra del ángulo? ¿Quién es la piedra principal de toda la iglesia de Cristo? Es Cristo. Cristo es la piedra del ángulo, la piedra principal, la base, el fundamento de todo. Pero ahora, en ese fundamento nos dice por quién fue puesto. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia. Ahora, piensa por un momento, ¿cuántas veces se pone el fundamento de un edificio? Se pone una sola vez. Una sola vez se pone el fundamento del edificio. Pones los cimientos, se ponen una vez. Luego puedes edificar un piso, 2 pisos, 3 pisos. Pero el fundamento se pone una vez. Entonces, con ese fundamento que fue puesto los apóstoles y los profetas en estos primeros años de la iglesia del Nuevo Testamento, ya cesó este oficio. Es más, el apóstol Pablo da a entender también esto, cuando en 1 Corintios 15 dice, hablando de la resurrección de Cristo, dice, Cristo después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos. Es decir, al último de todos los apóstoles, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo se pone a sí mismo como el último de todos los apóstoles. Sí, Pablo también fue apóstol. Hubo 12 apóstoles, pero también Pablo fue apóstol. Pablo vio a Cristo resucitado en el camino a Damasco. Luego también Cristo se le apareció a él. Y Pablo hizo estas señales milagrosas de apóstoles. Así que Pablo también es apóstol y se pone como el último de los apóstoles. Ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron elegidos directamente por Dios. Y Dios, por supuesto, no dijo cómo elegir a más apóstoles, porque este oficio iba ya a cesar. Lo que sí que dijo Dios es cómo elegir a diáconos y ancianos. Dio los requisitos de diáconos y ancianos. Esos son los oficios que hay en la iglesia, pero no apóstoles ni tampoco profetas. Así que mucho cuidado, Iglesia de Cristo, con aquellos que se autoproclaman apóstoles o profetas. Y solo tienes que escuchar un poco, meterte en internet y verás muchas iglesias que salen el apóstol tal, el apóstol lo otro. Y se declaran a sí mismos apóstoles y no lo son. Y muchos de ellos lo único que están buscando es engañando y lo único que están buscando es llenarse el bolsillo de mucho dinero. Así que cuidado. Así que hemos visto cómo esta elección de Cristo era una elección preparada en oración, era una elección para ser apóstoles, enviados de Dios. Pero en tercer lugar, fue una elección de hombres comunes y corrientes. Vamos a ver la lista. Volvamos a Lucas 6. Vamos a ver la lista de estos hombres. ¿A quiénes eligió Cristo? Nos dice el versículo 14 que eligió a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Hombres comunes y corrientes. No sale ninguno que estuviera en la clase alta, que tuviera mucho dinero, ninguno que tuviera mucha sabiduría, que había estudiado a los pies de tal persona. Eran hombres comunes y corrientes. Muchos seguramente de Galilea, que Galilea era la zona de todo Israel, donde estaban los más tontos, si se pudiera decir así, los más
no tontos, pero los más menospreciados de la sociedad estaban ahí en Galilea. Nadie se acordaba de esa zona. Y de ahí los escoge Cristo. La gran mayoría, o 4 al menos de ellos, eran pescadores. ¿Pescadores? Pero un pescador pues de ahí los escoge Cristo. Es más, uno de ellos, vamos a ver, Mateo era publicano, como ya vimos hace unas semanas. Los publicanos eran ya los más menospreciados de la sociedad. Se nos dice, el primero es Pedro, o dice Simón, en el versículo 14, a quien también llamó Pedro. Vamos a ver en los evangelios, Pedro era, si no, el más hablador, el más impulsivo, aparece en muchos lugares de los evangelios, y con un carácter difícil. Pero Cristo le escoge a él. Vemos su hermano Andrés, que también aparece, incluso Andrés fue el que trajo a Pedro a Cristo, lo trajo y le presentó a Jesús. Eso es lo que deberíamos hacer como cristianos. Y Andrés también fue elegido, también era pescador. Después sale Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, incluso se llaman hijos del trueno porque eran también muy impulsivos y cuando la gente rechazaba a Cristo decían, vamos a mandar fuego del cielo y que los mate a todos. Y Cristo decía, de eso nada. Y eso eran Jacobo y Juan. Incluso Jacobo y Juan bastante prepotentes o egoístas también, una vez hablaron con su madre para que su madre pidiera a Cristo que ellos dos se sentaran a un lado y a otro de Cristo en su reino. Y Cristo les tuvo que amonestar también por esto. Juan, después fue, sabemos, el apóstol amado, el que escribió el Evangelio, y luego escribió también las cartas de Juan y el Apocalipsis. Después saltamos a Felipe. Felipe aparece en algunas ocasiones en los Evangelios hablando con Cristo, y no sabemos exactamente todo de su trasfondo, aparece también en el Evangelio de Juan. Después aparece Bartolomé, no sabemos nada de este hombre, quizá sea el mismo que Natanael, pero no estamos seguros. De Mateo sí que sabemos algo, escribió un evangelio, era publicano, como vimos hace unas semanas, cobrador de impuestos, y era rechazado por la sociedad. Era lo peor, la chusma de la sociedad, pero fue escogido apóstol. Aquel que era rechazado por la sociedad, que la sociedad lo tenía como lo más bajo, unos ladrones, traidores, Cristo lo escoge para ser apóstol. También nos dice después Tomás, el dudoso, el que dudó incluso de la resurrección, fue escogido por Cristo para ser apóstol. Jacobo, hijo de Alfeo, que algunos piensan que también, el nombre Jacobo y Santiago en la Biblia es el mismo nombre, y muchos piensan que este es el Santiago que escribió la carta de Santiago y también que fue líder en Jerusalén por muchos años. Después dice también Simón Celote, o también llamado Simón el Cananista. ¿Qué significaba celote? Pues podría ser que celote hable de que era un hombre con mucha pasión, con mucho celo, pero también había una secta, un tipo de grupo religioso muy firme que se llamaban los celotes. Y era un grupo religioso que incluso a veces era prácticamente terrorista. Hacían actos terroristas en contra del gobierno romano. Y quizá este hombre venía de un grupo así, de un grupo que estaba tan en contra del gobierno romano que incluso se rebelaba en contra de este gobierno. Este hombre llamó a Cristo. Por supuesto, todas estas veces que Cristo llama, eran hombres que habían estado con él, hombres que se habían convertido de sus pecados. Judas de Jacobo, dice ahí Judas, en el original, la palabra hermano no aparece, entonces puede ser que sea Judas hijo de Jacobo o Judas hermano de Jacobo. Y también es el mismo que Tadeo o Lebeo en otros evangelios. Y al final de todo, se nos dice Judas Iscariote, que dice que llegó a ser el traidor. Este hombre era el que no era salvo. Todos los demás fueron salvos por la gracia de Dios, pero ahí estaba el lobo entre las ovejas. Ahora, ¿te has parado alguna vez a pensar por qué Cristo escogió a Judas? ¿Es que Judas le salió rana a Cristo? No, a Cristo nadie le sale rana, por supuesto que no. Pero ¿te has parado a pensar por qué entonces? Si pudiera haber escogido a 11 o a 12 que le iban a ser fieles hasta el final, ¿por qué escogió a uno de sus apóstoles que llegara a ser el traidor? Lo de Iscariote significa que era seguramente de Keriot, un lugar llamado así. Pero ¿por qué escogió a este hombre? Piensa en el daño que le hizo a Jesús.
personalmente este hombre Judas Iscariote, ese beso de traición ahí en el huerto de Getsemaní, la hipocresía, la crítica que hacía, los robos que hacía en la bolsa, que sustraía de la bolsa, porque Judas incluso fue el tesorero y robaba de lo que tenían. Incluso no solo el daño que le hizo a Cristo, el daño que le hizo a los apóstoles. Los apóstoles confiaron en él para darle la bolsa, para que fuera el tesorero, y él robaba de todo. Y el daño que le hizo a los apóstoles. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué escogió Jesús a Judas? Si Dios es soberano, él sabía y gobierna más y sabe todo lo que ocurre. ¿Por qué Dios lo permitió así? Pues pienso que hay 3 cosas que podemos pensar. Una es que cada mensajero enviado de Dios debe aprender humildad. Algunos son puestos para liderar la iglesia y desgraciadamente muchos llegan a posiciones de liderazgo en la iglesia y se creen que ya que han llegado al liderazgo de la iglesia, yo ya no me puedo equivocar, yo estoy por encima de todo el mundo, yo ya he llegado aquí, no puedo equivocarme. Bueno, estaría bien que recordemos que Judas también fue escogido por Cristo mismo para ser el apóstol y fue el traidor. Así que esto sirve para que los mensajeros de Dios, los líderes de la iglesia de Dios, aprendan mucha humildad, porque incluso Judas fue escogido y llegó a ser el traidor. Quien piense estar firme, mire que no caiga, y Judas cayó hasta lo más bajo que se puede caer. También Judas fue escogido para que como creyentes no idolatricemos a los líderes que Dios pone. Mucho cuidado porque es fácil y hay iglesias que prácticamente piensan que el pastor es infalible. El pastor no se puede equivocar. Lo que el pastor dice, eso hacemos. No, lo que la Biblia dice, eso hacemos. ¿Y luego qué pasa? Que el pastor a veces cae, o el pastor peca, o el pastor se equivoca en algo y las ovejas ¿qué hacen? Se van. Los creyentes, yo no quiero saber nada. ¿Pero por qué? Porque tenías tus ojos puestos en el líder y no en Cristo, que nunca falla. Judas fue escogido también para que aprendamos a no idolatrizar a los líderes que Dios pone. Pero creo también que Judas fue escogido para enseñarnos que en la iglesia de Cristo, y ya Cristo lo anunció esto, en la iglesia estará el trigo mezclado con la cizaña. En la iglesia de Cristo ha pasado así. Hay trigo mezclado con cizaña. ¿A qué me refiero a esto? Hay creyentes en la iglesia y también hay incrédulos en la iglesia. Y hay incrédulos en la iglesia que continúan en incredulidad. Todos piensan, como Judas, todos piensan que era un apóstol, incluso alguien digno de confianza, que le damos la bolsa. Y ahí estaba. Le dijo Cristo, tú tienes demonio. Tenía un demonio, el demonio estaba utilizándolo. Satanás entró en Judas y lo utilizó para lo malo. Y Judas acabó en el infierno. Hoy está en el infierno Judas. No era salvo. El trigo estará con la cizaña. Así que por eso debemos tener discernimiento, por eso debemos cada día examinarnos. Y cuando nos examinamos y vemos la gracia de Dios en nuestra vida, Él nos da esa confianza en Él. Como decía 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso va a pasar también en la iglesia de Dios. Pasó con los 12 apóstoles, Judas salió. Cuando Judas vio que no podía sacar nada de dinero de Cristo, cuando Judas vio que Cristo permitía que alguien le echara un perfume en los pies que valía miles y miles de euros, y Cristo no decía nada. Cuando Judas vio que Cristo es que parece que lo van a matar y aquí no va a haber ningún reinado grande, no vamos a ser ricos, cuando Judas vio todo eso dijo, yo me voy, yo estoy aquí por el interés, aunque les había engañado a todos, pero yo estoy aquí por el interés, y se fue. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dijo después el apóstol Juan. Así que por eso escogió Jesús a Judas. Pero cuando leemos la lista de los otros 11 hombres, hombres comunes y corrientes, hombres normales. Así que eso nos llena también de ánimo, porque muchas veces decimos, yo no puedo, yo no soy como tal persona, yo no puedo hacer lo que Dios me dice hacer, yo tengo esta barrera, yo tengo un trabajo, yo tengo familia que alimentar, yo no tengo estas capacidades, yo no tengo esta habilidad, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, y Satanás te quiere poner en la mente que tú no puedes. Los discípulos, los que fueron apóstoles, pescadores,
ellos tenían más razón que nadie para decir, yo no puedo, yo soy un pescador bruto de Galilea, ¿yo qué voy a hacer? Pero Dios los utilizó para cambiar el mundo. Dios utilizó a estos 11 hombres, a los que luego se le sumó Matías en Hechos capítulo 1, para cambiar el mundo. Y cambiaron el mundo conocido. Es tan curioso y tan maravilloso. Dios cambió e incluso destruyó de arriba abajo el imperio romano, el imperio más poderoso. Lo destruyó con unos hombres que no tenían un ejército detrás, unos hombres que no eran ricos ninguno, y así hombres comunes y corrientes, pero con el poder del Evangelio de Dios. Cambiaron por completo el imperio romano. Tanto es así que una vez entró Pablo y Bernabé a una ciudad y les decía a la gente, estos trastornan el mundo entero, porque es lo que estaban haciendo, trastornando el mundo malvado, poniéndolo lo de abajo arriba, lo de arriba abajo, cambiándolo todo. Y eso es lo que Cristo vino a hacer, y estos apóstoles con el poder del Espíritu hicieron eso. Cristiano, no pienses que porque tú no eres con carrera o porque tú no eres de este tipo de persona, con este carácter, tú no puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y además, cristiano, no esperes perfección de los líderes de la iglesia. Como cada uno de estos hombres eran personas normales y corrientes. No pienses que los que Dios ha puesto como mensajeros están por encima espiritualmente. Cada pastor de una iglesia, acordaros, es también oveja del Señor. Cada pastor de una iglesia es también oveja del Señor, que debe ser alimentada y que debe ser cuidada por el Señor. Así que cuidado con esperar perfección de los líderes que Dios pone en su iglesia. Así que Cristo eligió a estos hombres, hizo esta elección, era una elección preparada en oración, elección para ser enviados de Dios y elección de hombres comunes y corrientes. Y en último lugar, fue una elección para que dieran su vida por Cristo. El otro libro, el libro de Marcos, nos dice que Cristo los eligió, en primer lugar, para que estuviesen con Él. Iban a estar con Cristo, más o menos por 3 años y medio. Iba a haber un tiempo de preparación, de estar oyendo a Cristo, viendo a Cristo, viviendo prácticamente con Él, oyéndole orar. Por eso le dijeron después los discípulos, enséñanos a orar. Iban a estar cerca de Cristo. Y eso se notaba. Eso se notaba. Tanto es que años después los mismos fariseos del templo oyeron hablar a Pablo y Juan y dijeron, sabiendo que eran, dice, hombres sin estudios, hombres del vulgo, o sea, hombres de la clase baja, les reconocían que habían estado con Jesús. Pasaron tiempo cerca de Jesús. Y Dios nos llama a todos a eso. Dios nos llama a todos a pasar tiempo cerca de Jesús. ¿Cómo puedes pasar tiempo cerca de Jesús? Ahora no va a venir Cristo otra vez a tener un ministerio de 3 años y medio, pero el tiempo que podemos pasar cerca de Jesús es tiempo pasado cerca de su palabra, es tiempo en oración. Y te deben reconocer los demás que has estado con Jesús. Eso se debe de ver. Y estos hombres fueron elegidos para que estuviesen con él. Y como dijo la reina de Saba, de los siervos que estaban delante de Salomón, dijo ella, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Así lo mismo se podía decir de estos apóstoles, que estaban delante de Cristo siempre, viendo lo que hacían y oyendo su sabiduría. Pero no solamente era para que estuvieran con él, era también para predicar. Porque nos dice en el versículo 17 al 19 que Cristo empezó a predicar y estos hombres estaban con él. Nos dice el versículo 17, descendió con ellos, se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Estaban ahí sus discípulos y por supuesto los apóstoles y una gran multitud de gente de distintos sitios. Y leemos que después Cristo los envió a predicar. En Marcos nos dice y en otros lugares que era para enviarlos a predicar. Y así hizo al final de su vida Cristo, pero también en distintas ocasiones los mandó a predicar. Y al final, estos hombres fueron llamados a dar su vida por Cristo. Todos sufrieron por Cristo. Estuvieron con Cristo, le vieron predicar. Incluso en este texto nos dice una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Eso estaba a días andando de distancia. Es curioso, aquí había gente que venía pasaba días andando para llegar a escuchar a Cristo. ¡Wow! A muchos
les cuesta venir 40 minutos, o 50, o media hora, o una hora, y aquí hay gente que salía el día de antes, o 2 días antes, para venir a escuchar a Jesús. Y dice incluso que habían venido para oírle. No dice solamente que habían venido, aunque sí que lo dice después, para ser sanados de sus enfermedades, pero en primer lugar habían venido para oírle, para oír a Cristo. Y hacían estos viajes tan largos. Ahora, estos discípulos, estos apóstoles de Cristo, después de obedecer a este llamado, ninguno de estos hombres vivió vidas de comodidad, de tranquilidad, de placeres, no. Eso acabó en su vida, en cierta manera, pero una paz entró en sus corazones, una paz tremenda de estar haciendo la voluntad de Dios. Te pregunto a ti, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo? Cristo hoy sigue llamando, sigue eligiendo, no elige a apóstoles, hemos visto que ese oficio ya ha cesado, pero elige a hombres para liderar su iglesia. Elige a hombres para servir en su iglesia también como diáconos. Elige a hombres y a mujeres para servir en muchas cosas de su iglesia, para hablar a los perdidos. Elige a hombres y a mujeres para hablar a sus hijos, a sus compañeros, a sus familiares de Cristo. Pero muchas veces esta obediencia al llamado de Cristo implicará dar tu vida a Cristo. Es lo que estos hombres hicieron. La gran mayoría de estos 12 apóstoles murieron dando su vida por Cristo. Fueron puestos en la cárcel. ¿Estarías dispuesto a ir a la cárcel por Cristo? Muchos ni están dispuestos a ir a la iglesia por Cristo, mucho menos ir a la cárcel por Cristo. Imagínate estos hombres normales y corrientes, que Cristo escogió, Cristo eligió para la edificación de su iglesia. ¿Qué debemos aprender de todo esto? Cristo edifica y sigue edificando su iglesia, llamando, eligiendo a personas, eligiendo hombres para liderar, te da trabajo para hacer. Dios tiene trabajo para todos. Ve a la viña, hay trabajo para todo cristiano. ¿Qué estás haciendo tú para apoyar la obra de Dios? ¿Estás orando? ¿Oras de verdad por la obra de Dios? ¿Obras por el liderazgo que Dios ha puesto en su iglesia? Cristo pasó la noche orando por los que iban a ser los líderes de la iglesia. Mucho más nosotros deberíamos de orar. ¿Estás preparado si Dios te envía para decir sí a su llamado? ¿Qué esperas de un líder de la iglesia? ¿Esperas perfección? ¿Esperas que solo te trate a ti como tú crees que mereces? ¿Esperas que todo lo haga bien? ¿O te das cuenta de que incluso los líderes son hombres comunes y corrientes? ¿Y estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por